Muy buenos días, trovadores. Son las 2:39 de la mañana mientras me encuentro grabando estos relatos. Quiero decirte que lo que vas a escuchar es de nuestro amigo y escritor Ale Morales Gómez. En la descripción del video estoy dejándote el link de su página de Facebook. Sería maravilloso que por favor vayas a seguirlo y digas que vas de nuestra parte. Alejandra. Yo no conocí a Alejandra. Supe de ella cuando ya estaba muerta. Era prima de mi novia, así que fue el velorio de esta. Alejandra tenía 22 años, mi novia 26. No eran muy cercanas, pero al ser familia debían asistir a su velorio y entierro. Allí supe la historia que ahora les voy a contar. El tío de ambas tenía fama de ser un hombre malo. En épocas de la violencia se decía fue un comandante de los subversivos. Muchas veces logró escaparse de las autoridades y también de la muerte. Todo esto debido a que tenía un pacto con el diablo. Al menos eso era lo que todo el mundo creía. Después de terminar la violencia, fue de los pocos que no pagó por sus delitos. Fue a vivir en la casa de Alejandra, donde su hermana, la madre de nuestro personaje, fue la única de la familia que lo aceptó en su casa, sabiendo de su pasado. Alejandra en aquel entonces tenía unos 12 años. Cuentan que su tío tenía una mirada penetrante y morbosa. Mirarle a los ojos era como ver al mismo demonio. Él, a pesar de estar libre, temía salir de día. Entendía que tenía muchos enemigos y en cualquier momento lo podía matar. Así fue que lo encontraron una noche que salió a comprar unos cigarrillos. 3 balas Dundun impactaron en su pecho. Esta es una bala especial con un orificio en el plomo, para cuando impacte la víctima explote dentro y sea casi imposible que éste se salve. Además se cree que en ese pequeño orificio llevaban unas gotas de agua bendita. Después de la muerte de su tío, Alejandra fue otra niña rebelde. Despertaba gritando, agredía a sus padres tanto de palabra como físicamente. Ellos le preguntaban qué había pasado, pero ella solo lloraba y decía que los odiaba a ellos y a todo el mundo. No logró graduarse de la escuela, ya que siempre resultaba envuelta en riñas con sus compañeros. Cuando cumplió 20 años, dejó de comer. Intentó suicidarse varias veces. Los padres estaban desesperados. Médicos, psicólogos, psiquiatras, todos buscaron la manera de ayudarla, pero le fue imposible. Una tarde que Alejandra estaba afuera tomando el sol, flaca y sin ánimos de vivir, pasó una anciana pidiendo alguna ayuda. Al verla le dijo a la madre que la joven estaba poseída. La madre no podía dar crédito a lo que ésta decía. La mujer sacó de sus tantos cachivaches una moneda o medalla. Se la puso en la palma de la mano de la joven y ésta dio un grito y la lanzó lejos. Mientras la moneda volaba por el aire, era una llama ardiente. La anciana le aseguró a la madre que esa era una de las 30 monedas con que habían vendido a Jesús y tenían poder. Esa era la mejor muestra que la joven estaba poseída. Así que la madre de Alejandra le preguntó qué se podía hacer. Ella dijo que los ayudaría. Entraron a la casa, la mujer encendió 3 velas blancas y empezó una oración. Alejandra, en una especie de trance, contó esta historia. El día que mataron a su tío, en un momento dado, ella quedó sola con el cadáver. Al frente de este había un espejo. Al ella mirar en el espejo, pude ver el reflejo de su tío, pero no en cadáver. Era él con las heridas en el pecho, pero estaba de pie. La miraba a ella con tanta maldad que ésta empezó a temblar. Él salió del espejo y se metió dentro de ella. A partir de ese día todo fue un infierno. Él la acariciaba. Era ella con sus manos, pero era él quien lo hacía. Él era quien era agresivo en la escuela y con sus padres. Ella era una espectadora más en su propio cuerpo.
La anciana dijo que no solo era el alma de su tío, eran varios demonios que habían dentro. Esta en su perversión les había permitido entrar. La madre preguntó qué se podía hacer. La anciana le dijo que un exorcismo. Normalmente esto lo hace la iglesia, pero para conseguir el permiso es demorado y podría ser tarde para la joven. Si la madre permitía, ella podía encargarse de esto. La madre aceptó y la anciana se comprometió a expulsar a esos demonios. Eran las 7 de la noche cuando la anciana empezó dicho ritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién eres?, dijo la anciana. Alejandra dio unas risitas maliciosas y gritó un sinfín de obscenidades a la anciana. La mujer siguió con sus oraciones, unas en español, otras en latín. Casi a las 4 de la madrugada, eso que había dentro de Alejandra le gritó: «Maldita, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos siglos estando detrás de mí? Déjame, déjame». En la casa hubo un huracán que derribó todo: sillas, mesas, muebles, cuadros. Todo voló por los aires. En la cara de Alejandra se vio un cambio. Era la misma. La madre le preguntó cómo podía pagarle. Esta le dijo que le diera un vaso con agua. Entonces la madre le preguntó quién era ella, que esos demonios la conocían. La anciana contestó que ella era la madre de Judas el Iscariote y desde siempre persigue a los demonios, los mismos que llevaron a su hijo a traicionar a su maestro. Hasta que no logre expulsarlos de la tierra, el alma de su hijo no descansará. La madre de Alejandra quedó sorprendida por tan extraña historia. Vio a la anciana alejarse y nunca más supo de ella. Alejandra vivió un año con completa normalidad. Recuperó su vida. Estaba terminando la escuela, pero una tarde, cuentan los testigos que unas manos invisibles la empujaron al paso del tren y murió inmediatamente. A pesar que los testigos dicen que no fue ella quien se lanzó, ese fue el informe policial. La madre asegura que fue el tío que se vengó de su sobrina. Trovadores, acabamos de terminar con este primer relato. Aún tenemos otros relatos más por contar. Pero antes de seguir, quisiera pedirte que por favor le des tu pulgar arriba a este video y vayas dejando un comentario, porque de esa manera el algoritmo de YouTube promocionará el video para que llegue a más personas. También puedes compartirlo en tus redes sociales o con un amigo. Eso ayudaría muchísimo. Continuemos. La visita del diablo. Escrito por Ale Morales Gómez. Mi país es muy dado a la creencia religiosa católica, por ende a respetar la Semana Santa como una de las celebraciones más importantes de nuestra religión. En aquel entonces tendría yo unos 14 años. Mis dos hermanos, uno de 12 y otro de 13, salieron a jugar afuera. Vivíamos en una gran casa de campo. Yo quería jugar con ellos, pero mi madre me recriminó que yo ya era una mujercita grande para estar en juegos de niños. Era Viernes Santo, así que mi madre tampoco estaba de acuerdo que mis hermanos jugaran, porque decía que esto iba en contra de la religión y se nos podía aparecer el diablo. Yo solo quería jugar con mis hermanos. Así que en un descuido de mi madre me fui afuera a jugar con ellos. Antes de llegar donde estos estaban, había un columpio que nos había hecho mi padre. A lo lejos veo un hombre que estaba ahí sentado. Está de espaldas. Solo puedo ver su vestimenta negra. No sé el por qué, pero de inmediato supe que era el diablo. Quise regresarme a casa, pero no era capaz. Estaba atornillada al piso. Este hombre gira su cabeza y me mira. Ojos pequeños, una gran boca, con todos sus dientes muy blancos. Su sonrisa es lo más terrorífico que he visto en la vida. Doy un grito de terror y puedo correr a casa. Él desaparece en una nube de humo. Entro en casa y le cuento a mi madre.
mi desobediencia y la terrible experiencia que acabo de vivir. Mi madre, más preocupada porque fuera ya un extraño, se asoma a la puerta, pero no ve a nadie. Yo le aseguro que era el diablo, pero ella no me presta atención. Va por la escopeta de mi padre y hace un disparo al aire. Esa era una manera muy eficaz para espantar a cualquier intruso. Empiezo a ayudarla a las labores de la cocina. Estando en esta, entra mi hermano gritando que vio al diablo o al menos su mano. Mi mamá está más preocupada aún y vuelve por la escopeta. Le pide a mi hermano contarnos dónde lo vio. Este cuenta que estaba cazando pájaros con su resortera, algo que mis padres le tenían prohibido. Estaba a punto de lanzar su pequeña roca mortal cuando miró al suelo. Dentro de la tierra salió una mano que tomaba su pie. Una mano con grandes uñas sucias. Se podían también ver sus venas verdes. Él como pudo se zafó de esta y corrió también a la casa. Era el diablo, al igual que yo, aseguraba mi hermano. Al poco rato entra mi otro hermano. Este no corrió como nosotros, pero estaba blanco como un papel. Contó que al ver correr a mi hermano como loco a casa, salió detrás de él sin saber lo que pasaba. Al llegar a un gran árbol, vio un perro negro entre la casa y la puerta. Un perro muy pequeño. No era de nuestra casa, ni mucho menos de los vecinos cercanos, puesto que nosotros lo conocíamos, pero al ser tan pequeño no sintió miedo y siguió a la casa. Pero a medida que se acercaba más, el perro se iba haciendo mucho más grande, tan grande que al llegar a unos pocos pasos de él, era tan alto como mi hermano. Este fue a gritar, pero de su garganta no salió ningún ruido. El animal desapareció así de simple, se volvió aire. Mi hermano no fue capaz de correr, solo caminó a casa muy despacio, mirando hacia atrás. Mi madre dijo que efectivamente era el diablo por nuestra desobediencia. En penitencia debíamos ir a misa. Yo iría con ella a misa de gloria el sábado santo y mis hermanos el domingo con mi padre la resurrección. Debíamos ir así porque la casa no podía quedar sola, por seguridad. La misa de gloria era eso de las 10 de la mañana, pero como era tan concurrida, mi madre y yo llegamos casi 40 minutos antes para poder tomar asiento. Estábamos en las primeras filas. También unas conocidas nuestras, casi de mi misma edad, estaban al lado. A unas pocas sillas, en un momento dado, veo que una de las chicas se para de su asiento y con voz gruesa como de hombre, más que de hombre, como la de un animal. Todos son pecadores. Grita tan fuerte que todos oyen y se ponen de pie. Ella ríe de manera estruendosa, pero no es la risa de ella. Pecadores, pecadores, pecadores. Sigue gritando y riendo enloquecida. Veo cuando la empujan de un lado a otro, pero no veo quién la empuja. Ella va de un lado a otro como un muñeco. Mientras esto pasa, ella grita y ríe. La veo caer de rodillas llorando. El llanto es el de ella. Está en estas cuando su hermana da una risotada y al igual que su hermana grita: pecadores todos. Su hermana, que está de rodillas, vuelve a reír con esa risa diabólica y la vemos cuando se levanta del suelo, casi 50 centímetros. Todos gritan en la iglesia y corren a llamar al sacerdote, que aún no ha salido, ni se ha percatado de lo que allí ocurre. Cuando ve el espectáculo de las dos hermanas, una gritando y la otra levitando, se santigua y empieza a rezar asustado. Pide que alguien ayude a tomar a las jóvenes, pero estas no se dejan. Hombres y mujeres que lo intentan vuelan por los aires con una fuerza descomunal. El sacerdote, al ver que esto no es posible, manda a llamar a la policía y los bomberos. Con muchos esfuerzos, entre 7 hombres lograron sacar a cada una y llevarlas al hospital. Ese sábado, la misa se realizó con normalidad, en lo que se puede decir. Todos hablaban de tan extraño acontecimiento. Pocos días los padres de las jóvenes se las llevaron a vivir a otro lugar, ya que en mi pueblo las señalaban como las poseídas. No volvimos a saber nada de ellas o de su familia.
Yo estoy segura que fue el diablo que nos visitó. El charro negro, historia especial escrita por Alex Morales Gómez. Cuenta la leyenda de un hombre que fue traicionado por su ambición. Este venía de una familia humilde en donde sus padres lo amaban, pero nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Años después sus padres murieron y él entró en miseria, tomando una decisión muy riesgosa, la cual era invocar al diablo para pedir riqueza. Se dice también que su apariencia es la de un jinete vestido de charro completamente de negro. Diversas versiones dicen que te puede invitar a subir a su caballo de una manera cordial, pero si lo aceptas, habrás perdido tu alma. Contaba mi abuelo que en el pueblo donde él se crió era muy frecuente tener encuentros con el charro negro. Muchos que se encontraban muertos en los caminos se aseguraban habían encontrado al charro y este les había robado su alma. El abuelo aún era joven en aquel entonces y visitaba a una joven que vivía a considerable distancia de su casa. Así que una noche que volvía donde su novia, sintió un viento suave que cubría el contorno. A pesar que era bastante apacible, hizo que la noche se volviera tan fría como el hielo. Aunque mi abuelo sabía que estaba solo, sintió una sensación que alguien iba allí con él. Así que fue a mirar atrás, pero antes de hacerlo, escuchó una voz que le dijo: «¿Puedo llevarlo, amigo?». Mi abuelo lo pensó, pero sabía que debía ir a Ancas y podía ensuciar su único pantalón bueno. Así que dio unos pasos más. Quería alejarse de aquel acompañante repentino, ya que su olor era bastante penetrante y fétido, a muerto. «Gracias, amigo», dijo el abuelo, «no es necesario». «Tal vez necesites algo, joven. ¿Puedo darte oro?». El abuelo se asustó. Casi nadie tenía oro por allí, aparte de la Santa Iglesia, el gobierno y el diablo. Así que el abuelo respondió: «Todo está bien, no necesito nada». Cuando mi abuelo terminó la frase, aquel que iba a caballo dio una risotada atronadora y terrorífica, haciendo que el olor fuera más fuerte y penetrante. El abuelo, sin mirar atrás, escuchó cuánto apuró el caballo con sus espuelas y pasó por el lado del abuelo. Detrás de este iban sombras, al parecer almas que lo seguían. Se podría decir que esclavas de aquel diabólico personaje. Estas lloraban pero seguían tras él, mientras este reía de una manera que hacía que tu corazón y alma se quisieran salir del cuerpo. Mi abuelo lo vio por poco tiempo, porque más que correr, aquel jinete volaba en su caballo. Efectivamente, vestía todo de negro, al parecer todo de cuero. También su caballo era negro. Al verlo a la cara, era una calavera. Su olor era fétido. Miró al abuelo directamente y aunque siguió su camino perdiéndose en la oscuridad, el abuelo cayó de rodillas rezando. Estaba seguro de que era el charro negro, que era lo mismo que encontrarse un mensajero del demonio. El abuelo no recuerda cuánto tiempo duró allí arrodillado, perdido de toda realidad. Al despertar en una noche cerrada, mi abuelo no podía entender dónde estaba. La realidad es que estaba perdido en un camino que él no conocía. Se puso de pie, se sentía mareado. Dio varios pasos, pero volvió a caer. No era dueño de sus movimientos. No recuerda mucho ese tiempo, solo que al amanecer 2 labriegos lo encontraron deambulando por el camino. Lo llevaron a casa. Solo 3 días después el abuelo pudo decir lo que había vivido. En estos 3 días, él no supo nada de él. Sus padres decían que en las noches despertaba gritando que el charro se lo quería llevar con él. Después de esto, el abuelo no volvió a tener un encuentro con dicho personaje, pero nos decía que siempre soñaba con él. Simplemente lo veía sonriéndole. También en el sueño sentía ese olor a podredumbre, olor tan fuerte que lo hacía despertar ahogado. Pero al abrir los ojos, el olor se había ido. Trovadores,
Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería muchísimo que compartas el video en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Hola trovadores, son las 3:23 de la mañana mientras me encuentro grabando este relato de nuestra querida escritora Anaís Veloz, Historias macabras para no dormir oficial. En la descripción del video estoy dejándote el link de su página de Facebook para que por favor la sigas y dile que vas de nuestra parte. La posesión de Andrea, primera parte, escrito por Anaís Veloz. Estaba pasando por una muy mala situación económica. Había perdido mi trabajo y tenía bastantes cuentas por pagar. Estaba por llamar a mi madre cuando sonó el teléfono de mi casa. Bueno, dije al contestar. Esther, soy Andrea, ¿cómo estás? Hola Andrea, le respondí sorprendida. Necesito verte urgente. ¿Te parece si vamos a comer hoy? Lo siento amiga, estoy bastante corta de dinero, le respondí. No te preocupes, yo invito y te pago el taxi. Te veo a las 2, dijo ella. Después de darme la dirección del restaurante, me colgó sin dejarme hablar. Me di prisa y me metí a bañar, pues era casi mediodía y nunca me ha gustado ser impuntual. Andrea siempre fue la niña rica del grupito de amigas, aunque bastante curiosa para mi gusto. A ella la dejamos de ver debido a que su padre le había comprado un apartamento en Europa. Es por eso que me había parecido bastante extraña su llamada. Me di prisa a arreglarme y salí para el restaurante. Pero al llegar, por poco y no la reconozco, de la rubia alta y bien torneada no quedaba nada. Estaba en los puros huesos. Pero eso sí tenía enorme barriga que parecía que se hubiese comido un balón playero. Al verme me hizo una seña, me acerqué y me dio el dinero para pagar el taxi. Salí bastante sorprendida y esperé algunos minutos para volver a entrar, en lo que se me pasaba la impresión. Regresé y la saludé como si no hubiera notado el cambio en ella. Le comencé a contar que había perdido mi trabajo y el chico con el cual me iba a casar lo había encontrado teniendo relaciones con su compañero de trabajo en mi departamento. Al escuchar eso, Andrea se soltó llorando y dijo que me había citado para confesarme algo. Al verla en ese estado comenzó a preocuparme bastante y le pedí al mesero que me trajera una copa de vino, pues estaba tan nerviosa de escuchar lo que tenía que decirme. Andrea me miró a los ojos y me dijo que ella era responsable de que hubiera cancelado mi boda. Traté de explicarle que ella no tenía nada que ver con que mi ex hubiera cambiado de preferencias, pero me interrumpió diciendo que ella había tenido una pequeña aventura con mi prometido, que todos esos viajes de trabajo que le salían a menudo era para irse con ella. Pero aunque sé muy bien que ya lo sabías, Esther, solo quería pedirte perdón. No lograba dar crédito a lo que escuchaba, pues jamás creí que alguna de mis amigas fuera capaz de semejante traición. Por un momento quise golpearla, pero al verla en el estado que se encontraba solamente me provocaba lástima. Esther, por favor, dime algo. Perdóname por el amor de Dios, me suplicaba. ¿Por qué hasta ahora vienes y me lo dices, Andrea? ¿Qué caso tiene ya? Pues quiero tu perdón para que me puedas quitar esto que me hiciste. ¿De qué demonios estás hablando?, le respondí furiosa. Pues a raíz de que cancelaste tu matrimonio, no me he sentido muy bien y los médicos no encuentran el motivo de mis malestares. ¿Y qué te hace pensar que yo tengo algo que ver? Ni siquiera estaba enterada de que habías tenido una aventura con Alberto. ¿Cómo? ¿No lo sabías? Pues creo que es bastante obvio que no. Te acabo de decir que lo nuestro se terminó cuando Alberto se revolcó con su compañero en mi departamento. Ella se quedó en silencio por unos minutos y comenzó a contarme cómo es que había empezado todo.
Dijo que Alberto había ido a su casa para decirle que yo había descubierto la relación que tenían, que lo mejor era que se fueran por un par de meses en lo que se calmaban las cosas. Andrea aceptó de inmediato y esa misma tarde se fueron a Europa. Pero Alberto comenzó a portarse muy extraño, pues por las noches se ponía bastante agresivo con ella. Incluso parecía como si no fuera él. También se la pasaba marcándole a un tipo que ella no conocía. Las cosas llegaron a tal grado que a los 15 días Alberto se regresó a México sin avisarle. Andrea, furiosa al darse cuenta, tomó un vuelo al día siguiente para reclamarle el porqué de su actitud. Pero al ir a buscarlo a su departamento, le abrió un tipo que no le permitió entrar y tuvieron una discusión. Y este le arrojó una especie de polvos amarillos en la cara para luego cerrarle la puerta. Muy ofendida se fue a su casa y le mandó un mensaje donde le decía que publicaría las fotos de ambos para que todo el mundo se diera cuenta de la clase de basura que era. ¿Y cómo fue que terminaste así? Es lo que no entiendo. Pues esa noche, después de que el tipo me arrojó eso a la cara, comencé a tener pesadillas terribles y fuertes temperaturas, pero poco a poco comencé a bajar de peso. Pero mi vientre se abultaba sin razón. Mi madre, bastante preocupada, me llevó con médicos del extranjero, pero nadie me encontraba la causa de mi mal, y la chica que nos ayuda en la casa me dijo que alguien me había hecho un mal. ¿Un mal? No entiendo, Andrea. ¿A qué te refieres con eso? Brujería, pues. ¿Es en serio? Le dije burlándome. ¿Qué tú crees en ese tipo de pendejadas? Sí. Si no, ¿cómo explicas lo que me ha estado pasando? Un mal. No entiendo, Andrea. ¿A qué te refieres con eso? Brujería. ¿Es en serio? Le dije burlándome. ¿Que tú crees en ese tipo de pendejadas? Si no, ¿cómo explicas lo que me ha estado pasando? ¿Y creías que yo sería capaz de hacer semejantes estupideces? Con lágrimas en los ojos se levantó una de las mangas de su blusa. Tenía varios moretones y rasguños y bajó lentamente sus gafas oscuras para mostrarme que uno de sus ojos estaba poniéndose totalmente azul. Andrés, lo siento mucho. Juro que no tengo nada que ver con eso que te está pasando. Ahora lo sé, Esther, pero no sé qué hacer. Sentía tanta pena por ella que le dije que le ayudaría, aunque para ser sincera, no tenía ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Nos fuimos a su casa para tratar de encontrar una solución, pero al llegar, a ella algo me dio muy mala espina, pues su casa se veía bastante sombría. Los hermosos jardines que la adornaban ahora estaban marchitos, y es que según decía su madre, que de un tiempo para acá no lograban que nada floreciera a pesar de los múltiples cuidados que les daban. También me comentaba que tuvieron que contratar más personal de limpieza, pues fuertes olores a podrido inundaban el ambiente y ni así lograban hacerlo desaparecer. Veo que han quitado gran parte del tapiz. ¿Piensan remodelar? Pregunté curiosa. Ay, hija, ojalá. Hemos tenido bastantes problemas con el moho por toda la casa y esto ha ocasionado que se caiga el fino tapiz. Por más que limpiamos, este vuelve a salir cada vez más fuerte y maloliente. ¿Y desde cuándo ocurre eso, señora? Hace un par de meses. Te juro que estoy a punto de largarme de aquí, respondió molesta. Y es que esa casa no era ni la mitad de lo que solía ser antes. De aquella lujosa mansión no quedaba nada. Ahora sí comenzaba a creer en lo que decía Andrea, pues no era nada normal lo que sucedía. Mi amiga me pidió que fuéramos a su habitación para platicar en privado. Así lo hicimos, y conforme subíamos las escaleras, el olor a podrido se acrecentaba más. Al abrir la puerta de su habitación, juro que casi vomito, pues el olor ahí era más fuerte que en el resto de la casa. Y no comprendía por qué, si estaba bastante limpio. Andrea me dijo que se cambiaría de ropa y al darme la espalda para quitarle la blusa, pude verle múltiples rasguños y lo que parecían ser unas mordidas.
Por el amor de Dios, Andrea, ¿quién te ha estado haciendo todo esto? No lo sé, Esther, y eso me está volviendo loca. No puedo dormir, tengo pesadillas terribles. Cada alimento que intento probar pareciera que son finas navajas que me deshacen la garganta. Y esto no solo me afecta a mí, también le empieza a afectar a mi familia y a la casa. Y tenía razón, todos se veían bastante desmejorados. Tocaron a la puerta con gran fuerza y al abrir no había nadie. Volteé a ver a Andrea, pero esta ni siquiera se sorprendió, pues decía que era muy común desde hacía algunos días. Estaba por cerrar la puerta nuevamente cuando llegó la mamá de Andrea con un par de cafés y algunas galletas. Se sentó a la orilla de la cama y abrazaba a Andrea queriéndola consolar. La señora me dijo que me agradecía el estar con su hija en esta situación difícil. Y como yo no sabía qué responder, le quise dar un trago al café. Pero de este salió una enorme cucaracha que me hizo derramarlo y pegar tremendo grito. Lo siento mucho, les dije algo avergonzada. Tranquila, Esther, era imposible que lo bebieras con semejante animal ahí, pero te juro que yo misma lo preparé y ahí no había nada. La mamá de Andrea llamó a una de las chicas de limpieza para que recogiera las tazas y limpiara lo que había derramado. Un frío bastante extraño se comenzó a sentir en la habitación. En ese momento volteé a ver a Andrea y esta tenía los ojos en blanco y comenzó a balbucear cosas que no lograba entender. ¿Qué pasa?, pregunté al ver a la señora persignarse. Tranquila, se le pasa rápido, respondió nerviosa. Y es que eso no era nada para lo que estaba a punto de ver, pues Andrea comenzó a elevarse varios centímetros del suelo y empezó a moverse cual si fuera un péndulo, para luego de algunos segundos caer de golpe al suelo. Corrimos a auxiliarla, pero ella no respondía. Con algo de dificultad la pusimos sobre la cama y llamamos al médico. Al llegar le dijimos lo que había sucedido, pero como era de esperarse no nos creyó, argumentando que debía estar bajo los efectos de alguna droga. Tratamos de explicarle que ella no consumía dicha sustancia, pero seguía firme en su diagnóstico, ya que Andrea presentaba pupilas dilatadas y el ritmo cardíaco bastante elevado. Al estar a punto de irse al médico, se paró en la puerta y le sugirió llevarlo a una clínica de rehabilitación. Su madre lloraba desconsolada, pues hacía una semana que había regresado de Europa y ahí lo primero que habían hecho era tomarle muestras sanguíneas para descartar cualquier tipo de adicción, y esta había salido limpia. Esto no es normal, Dios mío, gritaba entre llantos. Tiene que calmarse, buscaremos la manera de ayudar a Andrea, le decía para consolarla. Ese día la madre me pidió que me quedara en su casa. Yo acepté de no muy buena gana y ordenó que me arreglaran la habitación de al lado. Estaba tan cansada que pude quedarme dormida rápidamente, pero cerca de las 3 de la mañana, unos ruidos bastante extraños hicieron que me despertara sobresaltada, pues unos gruñidos guturales seguidos de unos rasguños en la pared impedían que siguiera durmiendo. Pegué mi oído a la pared intentando escuchar un poco más claro qué era lo que hacía tan terrible ruido, pero mi sorpresa fue mayor, pues una voz bastante gruesa se escuchaba reír y hablar en el mismo idioma que lo había hecho Andrea horas atrás. Quise salir a ver qué era lo que estaba ocurriendo, pero no creí prudente hacerlo, así que intenté dormir nuevamente, cuando unos pequeños golpes comenzaron a escucharse en la pared. Primero eran demasiado tenues, pero poco a poco fueron incrementando, llegando al tal punto que algo sobresaltados llegaron a tocar a mi puerta para saber si me encontraba bien. Pero al darse cuenta de que no era yo la que hacía tales ruidos, entramos de inmediato al cuarto de Andrea, solo para darnos cuenta de que ésta nuevamente se encontraba en trance, golpeándose en la cabeza, intentando traspasar el muro. Estaba bastante lastimada. Edgar, uno de sus hermanos, intentó pararla, pero por más esfuerzos que hizo, no logró moverla ni un centímetro. Así que entre el padre y su otro hermano y yo, la movimos con todas nuestras fuerzas para intentar alejarla de la pared. Una soga
Un pedazo de tela, algo para amarrarla, muévete, Angélica, le gritaba el padre de Andrea a su esposa. Esta tomó los lazos de las cortinas y se los dio. La amarramos como pudimos, pues esta trataba nuevamente de golpearse. No entendía cómo es que el huesudo cuerpo de Andrea pudiera tener tanta fuerza. Trovadores, antes de finalizar con la segunda parte de este relato, recuerda que en la descripción está el link de la página de nuestra querida Anaís Veloz, escritora paranormal oficial. Por favor, síguela. También recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es que le dejes tu pulgar arriba a este video, un comentario, y que por favor lo compartas en tus redes sociales o con un amigo. No olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más relatos como este. Continuamos. La posesión de Andrea, segunda parte. Cansados de la situación por la cual estaba pasando su hija, Angélica le dijo a su esposo que debían de llamar a Antonio. Este se sintió bastante afligido, mientras un silencio incómodo nos invadió. ¿Pero quién demonios es Antonio?, le pregunté a uno de los hermanos de Andrea. Es un viejo amigo de mi papá, me respondió nervioso. ¿Y ese tal Antonio qué es lo que hace para que los ponga así alterados? Ven, te contaré afuera, me dijo tomándome de la mano y dirigiéndome hacia el jardín. ¿Qué pasa, Edgar? ¿Por qué tanto misterio?, le decía algo molesta. Antonio es uno de los 4 exorcistas que están certificados por el Vaticano. No puedo evitar echarme a reír al escuchar aquello, pues se me hacía demasiado tonto que en pleno siglo XX aún creyeran en esa clase de cosas. ¿Crees que lo que te digo es un juego, Esther? ¿Acaso le ves algo de gracioso el estado en el que se encuentra mi hermana? Lo siento, no fue mi intención reírme, y claro que el estado de Andrea me parece muy grave, pero ¿no piensas que en algún lugar de llamar a un exorcista deberían de llevar los médicos? ¿Es que acaso no escuchaste lo que dijo el médico ayer? Sí, obvio que lo escuché, y es un tarado. Me refiero a que deben de buscar un especialista, no sé. Ustedes tienen el dinero para hacerlo. Por Dios, Esther, escúchate. Tú has presenciado cosas que nadie creería. ¿No fuiste tú la que se molestó con el doctor cuando sugirió que Andrea usaba drogas? Pues sí, pero yo considero que una segunda opinión no estaría nada mal. Y es que la verdad estaba muy asustada. Yo sabía perfectamente que la habían llevado a las mejores clínicas de Europa y según ellos, médicamente estaba bien, aunque su aspecto decía otra cosa. Después de la acalorada discusión que tuvimos, entramos nuevamente a la casa y un grito aterrador de una de las chicas de limpieza nos hizo voltear de inmediato hacia la escalera. Y quedamos horrorizados al ver que cientos de pequeñas arañas bajaban a toda prisa por las escaleras. Mis ojos no daban crédito ante tal acontecimiento. Mi primer impulso fue dar un salto hacia uno de los sillones y le di un fuerte jalón al hermano de Andrea, que se había quedado pasmado al verlas. Juro que antes de llegar a la puerta del jardín, estas desaparecieron misteriosamente. Anduvimos buscando por todos lados, pero no logramos encontrar ninguna. Tratamos de calmar a la chica del aseo, que estaba en un estado de shock y solo gritaba que se largaría de la casa. Después de lograrla tranquilizar, le dijimos que de dónde demonios habían salido esas arañas, y esta comenzó a relatar lo siguiente. Ay, señorita, dijo dirigiéndose a mí sin soltar mi mano. La patrona me había ordenado darle de comer a la señorita Andrea, pero me dejó bien claro que por nada del mundo debía desatarla. Así que cuando entré a la habitación de la señorita Andrea, ella me recibió de lo mejor. Me pregunté que cómo estaban mis hijos, a lo que yo le respondí que bien, y comencé a darle de comer. Ella reía y comía sin ningún problema, hasta que me preguntó que si podía desatarla. Le dije que me disculpara mucho,
pero que su madre me había dado la orden de no hacerlo. En ese momento ella cambió su actitud conmigo y en un tono bastante burlesco me preguntó que si ya habían encontrado a los asesinos de mi esposo. Lo siento mucho, Rosa. No tenía idea de que habían asesinado a tu esposo, dijo Edgar, el hermano de Andrea. No se preocupe, joven. Eso no fue lo que me puso nerviosa. Entonces, ¿qué fue? Que yo nunca le dije a su mamá lo de mi esposo cuando me contrató, respondió asustada. ¿Y cómo es que lo sabe mi hermana Rosa? Es lo que no sé, joven. Yo no quería que ustedes se enteraran para que no fueran a pensar que podía ocasionarles algún problema. A él lo asesinaron cuando se resistió a un asalto. Y no solamente me dijo eso, también comenzó a hablarme de cosas que pasaron en mi juventud, de las cuales ahora me avergüenzo. Algo raro estaba pasando. ¿Cómo tenía Andrea manera de saber la vida de esa mujer? Estaba sacando mis propias conclusiones cuando Edgar gritó que Rosa sangraba del estómago. Levanté su camisa y esta tenía una enorme mordida que parecía muy similar a la de un animal. Rápidamente llamamos al médico y le preguntamos qué demonios le había pasado. Y ella solo nos dijo que debió ser cuando Andrea estaba a punto de desamarrarse de una de las manos, y el instinto de Rosa fue aventarse encima de ella para apretar el nudo, y la cruz que colgaba de su cuello pegó en el cuerpo de Andrea, provocando que ésta se retorciera de dolor y le pegara tremenda mordida. Le pedimos a una de las chicas de la limpieza que se quedara con Rosa en lo que llevaba el doctor, y Edgar y yo nos fuimos de inmediato con sus padres a contarle lo sucedido. Ellos se quedaron atónitos ante tales acontecimientos y dijeron que el padre Antonio tomaría el primer vuelo a México y que si teníamos suerte llegaría el día siguiente por la noche. El ambiente en la casa cada vez era más tenso, pues los empleados comenzaron a renunciarles al ver cómo Andrea había lastimado a Rosa. Intentaron ofrecerles un poco más de dinero, pero estos se negaron, quedando solo 3 empleados en la enorme casa. Angélica nos mandó llevar a Rosa a su casa para que pudiera descansar un poco, pero esta se negó, argumentando que prefería quedarse aquí, pues no quería que sus hijos la fueran a lastimar. No entendía por qué ella quería quedarse. Por Dios, le pagarían solo por irse a descansar a su casa. La creí tonta al no aceptar tan magnífica oferta, pero horas más tarde entendería su decisión. Pedimos algo de comer, pues ya pasaba de las 8 de la noche y ni siquiera habíamos probado bocado alguno. Cuando Edgar le pide a una de las chicas que se quedaron que subiera al cuarto de visita y le llevara de comer a Rosa. Esta lo hizo de inmediato cuando la chica gritó a todo pulmón. Subimos corriendo a ver qué era lo que había alarmado de esta manera y ahí estaba Rosa acostada, y de su cuerpo brotaban infinidad de gusanos que tapizaban gran parte del suelo. ¿Qué demonios es esto?, gritaba Angélica. Hagan algo, por favor, se la están comiendo viva. Rápidamente llamé a la ambulancia y en poco tiempo los paramédicos llegaron y comenzaron a revisarle los signos vitales. Mientras ellos ponían a Rosa en la camilla, las risas de Andrea se escuchaban en toda la casa, pues tarareaba a todo pulmón la marcha fúnebre sin dejarse de reír. Pudimos notar la molestia de los paramédicos ante los desfiguros de Andrea, y nosotros nos disculpábamos diciendo que padecía de sus facultades mentales. Cuando por fin la subieron a la ambulancia y cerraron las puertas, pude ver por las ventanillas traseras algo que sobresalía del cuello de Rosa. Me acerqué más y me llevé la sorpresa de mi vida, pues la cruz que tenía en el cuello estaba de cabeza y levantada para que ésta no pudiera tocar su piel. ¿Cómo rayos le hacían para jugar con la gravedad de esta manera?, me preguntaba. No quise comentarles nada, pues los ánimos estaban demasiado subidos de tono. Angélica estaba inconsolable, pues se sentía culpable de lo que le había ocurrido a Rosa. Su padre, en cambio, estaba molesto. Entró al cuarto de Andrea a hacerle el reclamo del por qué su actitud. Cuando todos nos quedamos perplejos, al ver que su cama estaba elevada algunos centímetros del suelo, mientras Andrea gritaba que la ayudaran. Intentamos bajarla haciendo presión, pero no logramos moverla ni un centímetro,
Así que el impulso de Edgar fue comenzar a orar, pero eso provocó algunos sucesos violentos. La mesa de noche salió disparada hacia nosotros, provocándonos algunos golpes. El frío se intensificó a tal grado que era imposible no tiritar. Todos acordamos que lo mejor era salir de la habitación y esperar a que el padre Antonio llegara. Nos fuimos a nuestras habitaciones a descansar, pues no creía que nadie pudiera conciliar el sueño después de lo que habíamos visto. Pero en mi caso, las cosas se pusieron bastante feas, pues al estar al lado de la habitación de Andrea, esta no dejaba de gritarme, y no sé cómo demonios conseguía arañar la pared, de tal manera que me hacía estremecer. Se la pasaba gritando las cosas que hacía en la cama con mi exprometido, y eso me incomodaba un poco, pues aunque ya los había perdonado, no dejaba de doler. Estaba intentando leer un libro cuando esta comienza a gritar, ring, ring. Llegó visita, estúpido, gritaba sin parar de reír. Quise ignorarla, pero a los pocos segundos pudimos escuchar el timbre de la casa. Me enderecé y vi la hora, y pensé, ¿quién demonios sería esta hora? Pues era cerca de las 3 de la mañana. El timbre insistente hizo que la familia y el personal de trabajo fueran a abrir la puerta, y nuevamente los gritos en coro me hicieron bajar de inmediato, para encontrarme con una de las peores escenas de mi vida. Pues en la entrada se encontraba Rosa tirada en el suelo, con un enorme agujero que podíamos ver en su interior. Llegó la cena, se escuchaba gritar a Andrea. Llamamos a la policía de inmediato y se llevaron detenido al papá de Andrea para interrogarlo. Tratamos de impedirlo, pero fue inútil. Fue llevado a la fiscalía sin que nosotros pudiéramos hacer algo para impedirlo. Nos quedamos viendo cómo levantaban el cuerpo de Rosa y viendo cómo se había deteriorado su cuerpo en cuestión de horas. Nos quedamos en la sala haciendo llamadas a los abogados, pues no nos daban razón del señor. Cerca de las 6 de la tarde, los gritos y las burlas de Andrea pararon de golpe. Le dimos gracias a Dios por esos segundos de paz. Cuando timbraron a la puerta, todos nos quedamos mirando, esperando que alguien se animara a abrir. Pero nadie movía un solo dedo para hacerlo. Así que después de un par de minutos me armé de valor y abrí. Yo, que era la que menos trauma tenía. Todos suspiraron de alivio al ver que se trataba del padre Antonio. Trovadores, en la descripción de este video te dejo el link de la página de Anaís Veloz, escritora paranormal, autora del siguiente relato, Historias macabras para no dormir. Quieren poseer a mi mamá. Primera parte. ¿Me está hablando en serio, doctor? No me puede decir que mi madre está perfectamente sana. Se acaba de perder 30 kilos en tan solo 2 meses. Lo siento mucho, Rodolfo. Pero en realidad, no sé qué esperabas escuchar. Le hemos realizado todos los estudios clínicos que hay y estos no arrojan nada. Y entonces, ¿cómo me explica la pérdida de peso, el insomnio y los múltiples moretones en su cuerpo? Mira, yo creo que lo mejor será que la canalicemos con el psiquiatra. Él podrá responder mejor tus inquietudes. Es que usted no entiende. Cree que no la llevamos al psiquiatra antes de traerla con usted. Incluso pasó por 5 psicólogos antes de que ellos creyeran que ocupaba medicamento. Lamento que no te hayan podido ayudar, pero médicamente no tiene nada y solamente perderías más tu tiempo y dinero sometiéndola a más estudios innecesarios. ¿Y qué es lo que debo hacer? Mira, date la oportunidad de conocer al doctor Molina. Considero que él sí podrá ayudarte. ¿Por quién me toma, doctor? Este tipo es un homeópata. ¿Cree que mi mamá necesita gotitas para la ansiedad o alguna alergia? Antes de desechar la idea, primero visítalo. Total, lo único que buscas es quien ayude a tu madre, ¿no es cierto? Por primera vez había escuchado al doctor decir algo prudente. Estaba tan desesperado que haría cualquier cosa para ver bien a mamá. Así que al salir me fui directo a buscar al doctor Molina y vaya sorpresa que me llevé.
pues tuve bastante dificultad para encontrar el lugar, pues imaginaba que este tendría una clínica o por lo menos un consultorio decente, pero al llegar era todo lo contrario. Le pregunté a una multitud de gente que se encontraba fuera de una casa bastante humilde si sabían dónde es que se encontraba el consultorio del doctor Molina, a lo que ellos respondieron que me encontraba parado justo ahí. Lo miré bastante desconcertado, pues me parecía imposible que un médico ejerciera en tan precarias instalaciones. ¿Me podrías indicar dónde está la recepción?, le pregunté a uno de los chicos que esperaba pacientemente. Aquí no hay recepción, me respondió extrañado. ¿Y entonces cómo demonios se dan cuenta de la gente que llega? ¿Cómo es que me consultará si ni siquiera sabe que estoy aquí? Y dudo mucho que hoy alcance a atender a toda esta gente. Será solo tiempo perdido, le respondí molesto. ¿Pero quién te crees tú? Vienes a ver al doctor Molina y ni siquiera sabes cómo es que atiende. Has de ser de los típicos curiosos que solamente vienen por el morbo, ¿cierto? Espera, espera. Lo siento. No quise ofenderte. Realmente vengo porque el médico de mi madre me mandó con él. Pero de haber sabido que todo era tan complicado, le hubiera pedido su número para hacer cita por teléfono. Porque creo, por lo menos, eso tienen aquí. ¿No es cierto? Mira, ellos no necesitan de esos aparatos y tranquilo que ellos saben que llegaste. Y depende de la gravedad del caso, te pasarán de inmediato o esperarás como todos nosotros. ¿Tú vienes a consulta? Sí, esta es mi tercera vez, me respondió el hombre entusiasmado. Y si no es indiscreción, ¿de qué estás enfermo? A mí, me hicieron brujería en mis piernas. ¿Brujería? Sí, estaban por cortarme las piernas debido a una extraña infección que nunca pudieron diagnosticarme. Tenía las piernas totalmente negras y estas supuraban pus y desprendían un olor bastante desagradable. Y un día me despertaron los gritos de mi esposa que casi se desmaya al ver cómo un gato me estaba comiendo pequeños pedazos de mi pierna. Pero ¿cómo puede ser posible eso? Yo no sentía dolor al ser comido por ese animal. No, realmente estaba durmiendo como nunca. ¿Y sabes quién te hizo brujería? No, pero hoy me lo dirán. Disculpa mi escepticismo, pero me parece algo tan difícil de creer. Lo sé, y no te culpo, me dijo mientras se levantaba su pantalón para mostrarme sus piernas. Aunque había algunas partes aún amorratadas, los huecos donde faltaban pequeños pedazos de carne se encontraban totalmente cicatrizados. Espera, dijo sacando su celular del bolsillo para mostrarme cómo es que lucían sus piernas antes de acudir con el doctor Molina. Te juro que hice un esfuerzo sobrehumano para no vomitar al ver aquellas fotografías, pues estaban demasiado hinchadas y negras, y puedo jurar que entre la pus que le brotaba, ya había visto uno que otro gusano. Estaba por darme la vuelta para ir a mi coche cuando salió un joven vestido de blanco y gritó: Rodolfo, el doctor Molina te espera. Yo, bastante confundido, me quedé helado por algunos segundos, pues cómo era posible que él supiera mi nombre. Rápidamente me dirigí hacia él y este me pidió que me quitara la ropa y los zapatos y me pusiera una bata blanca. Tengo que hacerlo frente a usted, le dije al joven que me miraba fijamente. Por supuesto que no, detrás de ti están los vestidores. Me sentí muy apenado por mi torpeza y entré a uno de los 5 vestidores, y mientras me quitaba la ropa me dijo el chico: solamente te voy a pedir un favor, Rodolfo. No levantes la ropa del suelo. Al salir de consulta nosotros te la entregaremos. Hice exactamente lo que me pidieron. Después de salir del vestidor se apareció un chico que inundó mi ropa con el humo de algunos inciensos que traía, para después recogerla con un par de hojas de palma seca. Antes de entrar con el doctor Molina, tuve que meter mis pies en una bandeja de agua que por el fuerte olor que supe era vinagre. Acto seguido me rociaron el cuerpo con un agua que hizo que se me erizara la piel, pues me hizo sentir una sensación que jamás había sentido antes. Debo confesar que aunque todo era muy humilde, estaba bastante limpio y después de pasar el segundo filtro sentí una paz y tranquilidad como hacía mucho no sentía. Me hicieron pasar a una habitación totalmente blanca en donde solamente había algunos cirios.
un escritorio y 2 sillas. Algo que me llamó bastante la atención era cómo en el techo había unas cruces perfectamente formadas por el hollín que hacían los cirios. Buenas tardes, Rodolfo, dijo un hombre anciano que te juro que no sé de dónde salió. Buenas tardes, doctor Molina. Me manda el doctor. Sé perfectamente quién te manda, muchacho, dijo interrumpiéndome. Mi nombre es Donato y no doctor Molina. Perdone, creo que me equivoqué de consultorio, le dije poniéndome de pie. Tranquilo, Rodolfo, dijo el joven que me había dado la bata minutos atrás. Lo que Donato te quiere decir es que él solamente usa el cuerpo del doctor Molina para curar. A ver, espérenme un momento, creo que no estoy entendiendo nada. Mira, te explico. Donato era un indígena que había nacido con don bastante hermoso, que era el de la sanación, pero este jamás lo quiso ejercer, motivo por el cual cuando murió, este fue enviado nuevamente a la tierra para cumplir con las obras que nunca quiso hacer en vida. Y el abuelo, el padre y ahora el doctor Molina han prestado sus cuerpos para que Donato pueda venir a curar a quien lo necesite. Discúlpenme si sueno grosero, pero esto me parece bastante absurdo. ¿Cómo alguien de ciencia cree en esta clase de tonterías? ¿También te parece tonterías el deterioro de tu madre?, respondió Donato. Supongo que con el doctor Gutiérrez lo puso al tanto del caso de mi mamá. Pues fíjate que no. Pero como sé que dudas de lo que te digo, hablaremos un poco más de lo que ha pasado con tu madre. Ella comenzó a enfermar desde la muerte de tía Rosalba, ¿cierto? Aunque ellas jamás lograron tener una buena relación debido a la conflictiva y avariciosa que era tu tía. Tu madre siempre veló por ella. Por cierto, debo decirte que aún sigue en su casa el dinero que le robó de la herencia que le dejó a tus abuelos, a tu mamá, aunque ya queda muy poco debido a los varios gusticos que se ha dado tu prima Romina. Pero lamentablemente todo le ha salido mal, pues es dinero que su madre robó y por ende lo saló. ¿O tú por qué crees que todo lo que compra terminan por robárselo o descomponerse? Y no vayamos lejos. El carro color negro que compró la semana pasada no lo tienen descompuesto afuera de tu casa. Te juro que no podía creer todo lo que ese anciano me estaba diciendo. Cierto que varias cosas se las contamos al doctor Gutiérrez, pero a nadie le mencionamos lo del dinero que le habían robado a mi mamá. Incluso jamás le hablamos de Romina. Bastante avergonzado por lo grosero que había sido minutos atrás, me quedé en silencio escuchando cómo ese par me hacían tragarme mis palabras. De repente comencé a marearme un poco y enseguida Donato ordenó que me dieran a beber un agua que sabía a barro. Me dijo que la tomara muy despacio y así lo hice hasta que poco a poco comencé a sentirme mejor. ¿Ahora crees en mí, Rodolfo? Sí, señor, le respondí sin siquiera darle la cara. Muy bien, necesitamos trabajar con tu mamá lo antes posible, porque de no ser así, ella dejará muy pronto este plano terrenal. ¿A qué se refiere? ¿A que mi madre morirá? Su cuerpo no, pero su alma vagará por la oscuridad por toda la eternidad. ¿Podría explicarme qué quiere decir con eso, por favor? Mira, muchacho, tu madre no tiene ninguna enfermedad que pueda curar la medicina o la ciencia. ¿Y entonces qué es lo que tiene? A tu madre la están intentando poseer. ¿Pero quién? Tu tía. Ella no acepta que está muerta y quiere quedarse con el cuerpo de tu madre para ella seguir en este plano terrenal. Fue tan rápida su muerte que ella ni siquiera se enteró o no quiso darse cuenta de ello. Y sonará bastante tonto, pero ahí fue que todo comenzó a tener sentido, pues mi madre había decaído bastante desde la muerte de mi tía. Creí que era normal el que ella llorara todo el día y no quisiera comer debido al fallecimiento de su hermana, pero las múltiples caídas, los ruidos a todas las horas en la casa y los malos olores me desconcertaban bastante. Y algo que había olvidado y que recordé en ese momento que Donato comenzó a decirme todo, era que mi madre tenía unas actitudes bastante diferentes a como solía ser, y por breves momentos su piel se oscurecía al igual que su cabello. Y es que mi tía solía ser morena y mi madre muy blanca. Incluso hasta su forma de vestir y de hablar habían comenzado a cambiar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer?, le pregunté intrigado.
Primero que nada, al llegar a tu casa vas a rociarle esta agua que te voy a dar en el cuello, pecho y estómago, pero no debes de sacar la botella de tu pantalón hasta tener a tu madre enfrente y sin avisarle comienza a rociarla de inmediato y pase lo que pase no dejes de hacerlo. Eso nos dará tiempo para hacer un ritual. ¿Y eso qué es? Una pequeña sesión donde haremos entender a tu tía que ya no debe estar más aquí. Así que vete muchacho, y aquí te espero el viernes. Señor Donato, pero ¿y sus honorarios? Por Dios muchacho, aún no entiendes nada. Tu dinero a mí no me sirve, me pagarás con buenas obras, pero no hoy. Al salir del consultorio y pasar nuevamente por los vestidores, me entregaron mi ropa lavada y planchada, cosa que me parecía bastante rara, pero a estas alturas ya no me atreví a opinar nada, así que me cambié y dejé la bata en el suelo, como se me ordenó, y me fui directo a casa. Al llegar, mi madre que estaba en la cocina me dijo que por qué no me metía a bañar, y al preguntarle el por qué me respondió que apestaba bastante y no soportaba tenerme cerca. En ese momento llegó Cristina, mi hermana, y al acercarse a olerme, me dijo que olía muy bien, como a flores del campo. ¿Acaso estás idiota, Cristina? Pero mamá, ¿por qué me hablas así? ¿Cómo puedes decirle eso a tu hermano, cuando en realidad apesta podrido? Podría debes estar tú la nariz, mamá, porque Rodolfo huele bien, dijo dándose la media vuelta. Ahí supe que era el momento exacto para hacer lo que me había dicho Donato, así que inmediatamente saqué el agua y comencé a rociarle por todo el cuerpo a mi mamá, acción que la puso furiosa y comenzó a maldecirme como nunca lo había hecho. Los gritos de mi madre hicieron que Cristina regresara a toda prisa a ver qué era lo que estaba sucediendo, y por unos breves momentos mi hermana solamente se limitó a decir: ¿Tía Rosalba?, preguntó temblorosa dirigiéndose a mi madre, que se retorcía cual si fuera una experimentada contorsionista. ¿Pero qué demonios es esto?, grité al ver el rostro de mi madre bastante similar al de mi tía. Ella me miraba retadora sin decirme palabra alguna. Estaba por acercarse cuando la muchacha de limpieza bajó las escaleras a toda prisa y bastante palidecida, y esta al ver a mi mamá se limitó a decir: «Señora Rosalba, ¿qué hace usted aquí?», para después caer desmayada. «María, María», le gritaba a mi hermana tratándola de volver en sí. Mi madre salió corriendo de su habitación con una agilidad impresionante para luego ponerle seguro a su puerta. Cuando por fin logró despertar, María nos contó que mientras limpiaba la habitación de mi mamá, comenzó a escuchar pequeños golpes en la puerta del closet. Esta trató de ignorarlos hasta que comenzaron a intensificarse, y cuando estaba por salir de la habitación, sintió como alguien jaló su cabello con gran fuerza. Y al mostrarnos, esta tenía una gran calva debido a la agresión que sufrió. Les pedí que se sentaran y les platiqué de mi singular encuentro con Donato. A estas alturas estoy seguro que ninguna de ellas dudó después de haber visto lo que pasó con mamá. Cristina, bastante preocupada, me dijo que llamara al doctor Gutiérrez para que nos pusiera en contacto con Donato, pero justo cuando estaba por marcarle recibí una llamada, y vaya sorpresa que me llevé, pues se trataba de Mario, el ayudante de Donato y el encargado de dar las batas. Traté de explicarle lo que había pasado, pero él me interrumpió diciéndome que no me preocupara, pues lo que Donato me había dado era para exponer el espíritu de mi tía y se diera cuenta de que ella ya era un ser descarnado y no pertenecía más aquí. Y tenía toda la razón, pues de vez en cuando unos gritos desgarradores seguidos de unos llantos terribles se escuchaban en la habitación de mi madre. Digo que esto solo sería el principio del ritual para liberar el cuerpo de mi madre. Hemos llegado al final de este episodio. Para que no te pierdas la segunda parte, dale fuerte al botón de suscripción activando la campanita de notificaciones. Quieren poseer a mi mamá, segunda parte. Pero algo se salió de control, o mejor dicho, no estábamos preparados para lo que ocurriría a continuación. Eran cerca de las 8 de la noche, la casa comenzaba a ponerse bastante fría. Le pedí a Cristina que prendiera la calefacción, pero esta dejó de funcionar sin razón alguna.
María dijo que prendería unas velas para que éstas calentaran un poco la casa, así que fue por unos cerillos. Pero por más intentos que hizo, ésta no logró encender ninguna vela. Las luces comenzaron a bajarse, el ambiente estaba tornándose bastante extraño. Solo estábamos Cristina, María y yo en la casa, y por supuesto mi madre, que tenía más de 4 horas encerrada en su habitación. Comenzamos a preparar café para entrar un poco en calor, cuando de repente escuchamos como alguien subía a toda prisa las escaleras. Corrimos de inmediato creyendo que era mi mamá, pero ahí no había nadie. Regresamos a la cocina y vaya sorpresa que nos llevamos, pues estaba hecho un desastre. ¿Pero qué demonios?, gritó Cristina. ¿Quién diablos hizo esto? Tratamos de encontrar alguna explicación lógica. Por más vueltas que le dábamos al asunto, no lográbamos entender. Nos sentamos en la sala esperando que bajara mamá, ya que ninguno de nosotros nos atrevíamos a subir, pues comenzó a escucharse como si varias personas estuvieran en la parte de arriba. Bastante nervioso, marqué el número del que me había llamado Mario horas atrás, y apenas logré entender lo que me decía, pues había mucha interferencia. Tranquilos, Rodolfo, vamos en camino. Procura tener un espejo siempre en la mano para que no te tomen por sorpresa. ¿Pero de qué me servirá un espejo, Mario? Por favor, no cuelgue. En ese momento se cortó la llamada. Revisé mi teléfono y estaba totalmente descargado. Algo demasiado extraño, pues antes de marcar tenía el 80% de carga. ¿Qué te dijo Rodolfo?, gritaba Cristina asustada. Pues que tuviéramos a la mano un espejo. ¿Y en qué rayo nos va a servir un espejo? Ni siquiera sabemos qué pasa. Discúlpeme que me meta, patrón, pero en mi rancho solíamos usarlos cuando se decía que alguien había sido embrujado. ¿Y eso para qué, Mari? Para poder ver a los fantasmas. El espejo lo traemos siempre frente a nosotros y en él podemos ver si realmente hay algún fantasma o algún demonio cerca, porque no todos tenemos la capacidad de verlos, y de lo contrario, si tenemos el espejo, estos reflejan y podemos ver de quién se trata. Cristina corrió a su bolso y sacó un pequeño espejo. María hizo lo mismo y sacó uno de su cartera, y la verdad yo agarré un enorme espejo que estaba en la sala. Creo que ya tardaron demasiado, le dije a Cristina. Cálmense, patrón, ahorita llegan. Lo que pasa es que estoy segura de que su tía no los deja llegar. ¿Cómo es eso posible, María? Hay tantas cosas que ustedes, los de la ciudad, no conocen. Las palabras de María me habían dejado bastante pensativo, y Cristina sostenía su espejo bastante temblorosa, cuando de repente gritó: «Hay una mujer justo detrás de mí», dijo sosteniendo el espejo con ambas manos. «¿Es mi tía?», pregunté curioso. «Creo que no, Rodolfo». «Entonces, ¿quién demonios es, Cristina?». Estaba tan asustada que ni siquiera podía hablar, motivo por el cual María se sentó junto a ella y con mucha seguridad levantó su espejo para ver qué era lo que temía tan mal a Cristina. «Virgen Santísima, esto no es su tía, patrón, esto es un demonio». Al decir aquello, las puertas comenzaron a golpearse como si hubiera un fuerte viento que anuncia un huracán. Las ventanas temblaban a la par de las puertas y algunas figurillas de porcelana que tenía mi mamá parecía como si hubieran cobrado vida. Jalé a Cristina hacia la salida y le gritaba a María, que se quedó sentada cual si fuera estatua. «María, ven, tenemos que salir de aquí». Pero ni siquiera parpadeaba. Me acerqué cautelosamente y cuando estaba por tomarle de la mano, algo aterrador pasó, pues su cabeza dio un giro de 180 grados para después de regalarme una sonrisa malévola y decirme: «María no está más aquí». Después de eso, su cabeza giró nuevamente, quedando en la postura normal. Esto parecía una locura. Aquello era algo imposible, pues con ese giro hubiera perdido la vida en un instante. Poco a poco empecé a retroceder y ella no dejaba de burlarse y maldecirnos. Pero todo cambió de un momento a otro, pues de repente María pegó un gran salto al techo y, cual si fuera una araña, comenzó a correr hacia la segunda planta. «Esto no es real», gritaba Cristina, agarrándose la cabeza. Para mí era imposible consolarla, pues me encontraba igual o peor que ella, de asustado. Pero lo que hice fue mirar hacia afuera para ver qué era lo que había asustado tanto a María
para salir corriendo de esta manera tan espantosa, y una sensación de tranquilidad invadió mi cuerpo al ver que Mario y Donato estaban llegando. Abrí la puerta de inmediato y te juro que no hubo necesidad de explicarles nada, ya que Donato comenzó a contarte todo por lo que acabábamos de pasar. ¿María estará bien?, preguntó Cristina bastante preocupada. Tranquila, hija, no tienes nada que temer. Nosotros venimos acompañados por Dios y toda su corte celestial, respondió Donato. ¿Pero qué es todo esto? Lamentablemente, tu tía ha traído a otros seres de oscuridad y han encontrado el lugar perfecto para instalarse, pues el rencor, la ira y el resentimiento han servido de alimento para todos estos seres de bajo astral. Pero no debemos perder más tiempo. Mario, baja las cosas que vamos a necesitar. De inmediato se fue al coche y bajaron un par de mochilas y comenzaron a preparar todo para el ritual. Comenzaron a mover algunos muebles de la sala, dejando un gran espacio limpio ahí. Extendieron un gran lienzo blanco. Encima de pusieron un arreglo de flores y me pidieron una fotografía de mi tía, que no fue muy difícil de conseguir, pues estaba junto al resto de las fotos familiares en una esquina de la sala. Acto seguido colocaron 4 cirios, uno en cada esquina del lienzo, y comenzaron a llenar la sala de inciensos, todos distribuidos en puntos estratégicos, según entiendo. Prendieron sándalo, mirra y copal, y nos pidieron que hiciéramos guardia, como normalmente se acostumbra en los funerales. También puso un gran espejo que tenía un marco de plata frente al manto. Estaba grabado con la oración de San Benito, que decía más o menos así: Cruz Santa sin luz, non Draco sin hindús, Padre retro Satanás, non quan suare min vigimbana, son mala cual vivaz, y sed venena vivaz. Donato nos dijo que viviéramos lo que viéramos, no nos moviéramos de nuestro sitio, pues los seres de oscuridad no tenían poder sobre nosotros, pues Dios estaba de nuestro lado y teníamos algo que ellos no. Y es que preguntamos curiosos, a lo que él respondió: vida y libre albedrío son cosas que ellos ya no poseen. ¿O sea que los seres de oscuridad algún día estuvieron vivos?, preguntó Cristina. Exactamente. Hija, ellos fueron persuadidos por demonios con la promesa que algún día encontrarían un cuerpo que habitar, y solo han encontrado oscuridad y sufrimiento. Pero no perdamos más el tiempo y comencemos a orar. Él comenzó a leer algunos salmos para luego sacar un rosario de entre sus ropas y comenzar a recitar el Santo Rosario de los fieles difuntos. En ese momento un fuerte golpe se escuchó y a los pocos segundos mi madre apareció en las escaleras. Donato seguía orando como si no escuchara los gritos y las súplicas de mi madre, que se aferraba con fuerza a la baranda de la escalera. Parecía como si algo la estuviera jalando con mucha fuerza, pues sus manos comenzaron a sangrar. Después de terminar el tercer misterio, mi madre estaba frente a nosotros y con un movimiento que nadie esperaba, Donato le dio la vuelta al espejo, haciendo que mi madre se viera reflejada en él. Debo recalcar que Donato y Mario en ningún momento ellos pararon la oración. Incluso cuando vimos que una especie de bruma salía de mi mamá para saltar al lienzo que tenía las flores, estas comenzaron a arder sin motivo alguno. Mi madre cayó al suelo, pero no podíamos movernos hasta que nos los indicaran. Cuando por fin terminaron el rosario, Cristina y yo le pedimos permiso para ir a vuestra madre, pero nos dijo que no nos quedáramos quietos. Los gritos y los ruidos de la segunda planta estuvieron presentes durante el Santo Rosario. Realmente se escuchaban muy molestos. Donato sacó un pedazo de lazo amarillo y comenzó a recitar las 12 verdades del mundo, mientras hacía un nudo con cada verdad, cosa que provocó que María saliera corriendo por el techo nuevamente. Y justo cuando estaba encima nuestro, Mario, que es muy alto, pegó un gran brinco, logrando tomarla del pie y obligándola a bajar. Acto seguido rezaron la oración de San Benito, y algo que no puedo explicar exactamente qué era, salió del cuerpo de María, quebrando uno de los vidrios de la sala. Después de eso tomaron una bolsa negra y mientras ellos recogían la ceniza,
y lo que quedaba de aquel lienzo y flores, nosotros corrimos con mi madre a ver cómo estaba, y gracias a Dios, a pesar de lo duro que había sido ese día, estaba bien. El brillo de los ojos de mi mamá había regresado al igual que su buen humor. Al abrazarla me di cuenta de que ya era mi madre. María también recobró el conocimiento rápidamente. Les agradecimos a Donato y a Mario por habernos ayudado, pero nos advirtió que debíamos marcharnos de esa casa cuanto antes, pues no era muy seguro seguir ahí. Así que optamos por este día irnos a dormir a un hotel, y a la mañana siguiente muy temprano llamé a Mario para invitarlo a desayunar a él y al doctor Molina. No se imaginan la sorpresa que me llevé, pues este llegó acompañado de un hombre de aproximadamente 35 años, y al acercarse a mi mesa nos presentó al joven como el doctor Molina. Al vernos bastante incrédulos, este sacó su identificación, y efectivamente se trataba del doctor Molina. Durante el desayuno nos platicó cómo es que cambiaba su cuerpo al entrar Donato. Es algo tan impresionante que de no haberlo visto con mis propios ojos, juro que no lo creería. Mi familia y yo hemos estado muy cercanos a Mario y a Donato, y hasta la fecha me sigue sorprendiendo ver los cambios físicos del doctor. Tengo tantas vivencias que contar al lado de esas personas que, si ustedes quieren, me complacería contar, no sin antes pedirles que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones, dejando un like y un bonito comentario. Hemos llegado al final de este episodio. Trovadores, la mejor forma de apoyar el canal es dejando un like y un comentario explicando qué tal les pareció la historia, además de compartir el video en sus redes sociales o con un amigo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.